En el día de hoy vas a descubrir en el nivel donde Bitcoin se va a disparar. Hoy tengo que enseñarte un par de imágenes que te van a llamar la atención y te van a abrir los ojos. O sea que de verdad, hoy te animo a que prestes especial atención y para ello nos vamos a ir directamente a la pantalla para que veas este gráfico y dejes a un lado todo el ruido que hay dentro de CoinMarketCap. Sé que este es un gráfico un poquito complicado de leer, pero simplemente quédate con que este gráfico se está basando únicamente en los halvings de Bitcoin. Ya sabemos que hay cierta correlación a posterior el halving, el aumento parabólico en Bitcoin, y así ha sucedido durante toda la historia. Ahora estamos a tan solo 3 meses para que suceda ese hito histórico una vez más en Bitcoin, que es el cuarto halving para el precio de BTC, donde la recompensa a los mineros se reduce a la mitad. Aquí tú mismo puedes observar como posterior, pues por ejemplo al halving del 2016 llegó la subida parabólica, posterior al halving de 2020 llegó la otra subida parabólica y estamos esperando a estos 3 meses, que sería sobre abril del 2024, para que suceda ese gran acontecimiento. Continuando con esta imagen, te quiero enseñar este patrón fractal que me ha llamado la atención especialmente porque simplemente se centra en que analicemos el ruido que hay en el corto plazo, ya que a mí en lo personal el ruido que está viendo ahora pues en 15 minutos, 4 horas o incluso un día me da absolutamente igual, porque desde mi punto de vista en lo que yo me centro es hacer zoom en la pantalla y alejarme un poco para ver lo que nos está diciendo el gráfico de Bitcoin en el largo plazo. Si analizamos en la parte derecha lo que sucedió en el 2020 en comparación con la parte izquierda, que es el patrón que estamos viviendo ahora mismo, estamos encontrando una cierta similitud. Ya hemos hablado de este patrón y justamente también hemos hablado del patrón de consolidación que se formó en el 2020 y que está sucediendo justamente ahora en el 2024. ¿Qué es lo que sucede después de este patrón de consolidación? Llega el halving de Bitcoin y posterior al halving de Bitcoin pues pasan X meses y vemos esa subida parabólica en Bitcoin. Hablemos un poquito de lo que sucedió antes del último halving, que fue en el 2020. Si te fijas, llegó el crash, ese crash que nos encerró a todos dentro de nuestras casas, y ahí fue donde todo el mundo perdió la esperanza por Bitcoin. Estamos hablando pues de estas velas que hay por aquí donde Bitcoin cayó a los $4,000 desde los $11,000. Ahí todo el mundo decía de que Bitcoin se iba para abajo, que Bitcoin iba a los $1,000, de que no íbamos a recuperar los $11,000. ¿Y qué sucedió 6 meses después de que llegó el halving de Bitcoin? ¡Pum! Subida parabólica para Bitcoin para dejarnos máximos históricos, situándonos en los $60,000 por cada unidad de BTC. La realidad es que la subida parabólica en Bitcoin después del halving del 2020 se hizo de esperar. El halving fue como en mayo del 2020 y el máximo histórico de Bitcoin llegó sobre noviembre, pero como sabemos durante toda la historia se ha demostrado que después del halving, ya sea el mes siguiente o 6 meses después, empieza el bull run para las criptomonedas. Entonces, si nos centramos en el gráfico actual en la parte izquierda, podemos ver que estamos en un patrón de consolidación después de haber roto pues toda esta línea de tendencia, haberla superado pues esta resistencia por la parte superior e irnos a este patrón de consolidación en estos niveles. Podemos observar que cuando llegue el halving de Bitcoin podríamos observar que podríamos tener niveles el doble de superiores de donde nos encontramos ahora mismo, y ahora verás las estimaciones que nos están dejando de dónde podría dejarnos el precio de Bitcoin cuando llegue el halving. Lo veremos a continuación, pero primero quiero pues enseñarte unos gráficos, en este caso sí que en el corto plazo, que son bastante optimistas. Hablamos de patrones técnicos que se están dibujando justamente ahora en el gráfico de Bitcoin. Por si no sabes qué significa este patrón técnico, esto es justamente un hombro, cabeza, hombro, como bien puedes ver en el dibujo, solamente que invertido. No importa si es un hombro, cabeza, hombro o un hombro, cabeza, hombro. Lo que sí importa es que este patrón siempre implica una reversión de la tendencia. Es decir, que si formamos un hombro, cabeza, hombro, como justamente se ha formado ahora en el gráfico de Bitcoin en una hora, es un claro patrón donde las probabilidades es de una reversión de la tendencia, y acompañado a este hombro, cabeza, hombro revertido, tenemos también el MACD con la línea azul superando pues a la línea naranja, lo que indica también una reversión de la tendencia. Estos son puntos que tenemos que tener en cuenta para ser conscientes de que a lo mejor podríamos tener a partir de ahora un aumento parabólico en el precio de Bitcoin, ya que estamos viendo pues ciertos niveles de fuerza después de los retrocesos que hemos visto durante estos últimos días. Aquí tenemos también otro patrón en el corto plazo donde se ha formado pues una vela verde envolvente que ha envuelto justamente a toda la vela roja anterior, unido también pues con el RSI tocando mínimos, lo que sería niveles de sobreventa. Ya sabemos que cuando el RSI está en niveles de sobreventa indica que el precio tiene posibilidades de irse hacia niveles de sobrecompra, y es donde nos encontramos ahora mismo. Se compra en sobreventa y se vende
tienden sobrecompra. Ahora mismo nos encontramos en sobreventa, haciendo también una vela verde envolviendo a la vela anterior roja, lo que indica también un patrón de reversión de la tendencia. Estos simplemente son patrones que nos ayudan a predecir los movimientos que puede hacer Bitcoin a continuación, pero tenemos que tener también a un lado los fundamentos y todas las noticias que van saliendo para Bitcoin, ¿vale? Una cosa es el análisis técnico y otra cosa es el análisis fundamental. Ahora mismo el análisis técnico está siendo positivo, pero ya sabemos también que el análisis fundamental durante toda la historia nos ha mostrado que antes del halving hay retrocesos considerables, y también tenemos que destacar que ya hemos tenido un retroceso en Bitcoin de un 10%. No sabemos lo que va a pasar, lo que sí sabemos es que los gráficos están siendo alcistas, y lo que sí sabemos y lo que quiero que te lleves con este vídeo es que seas consciente que hay que ver a Bitcoin en el largo plazo. Aquí te voy a mostrar los rendimientos que ha tenido Bitcoin después de cada halving. Hablamos del primer halving en el 2013, un 100x nada más y nada menos. Luego llegó el siguiente halving en el 2016, hicimos un 40x, es decir que el precio se multiplicó por 40 veces. Luego en el 2020 el precio se multiplicó por 9x, se multiplicó por 9 veces, y ahora la predicción, si te fijas, es de 6x. Si te fijas, cuanto más ha ido aumentando la capitalización de mercado de Bitcoin, menos x hemos ido haciendo. Esto es lo más lógico del mundo porque el precio se va comprimiendo. Las subidas pues no son tan prolongadas, sino que las subidas pues son más proporcionales en base a la capitalización del mercado que tiene. Lo interesante es analizar si haríamos ahora, después de este halving del 2024, un 6x en el nivel donde nos situaría. Haciendo ahora mismo un 6x nos situaríamos sobre los $240.000 desde el nivel donde nos encontramos. Sé que son cifras completamente absurdas, son cifras muy altas en comparación con donde nos encontramos ahora sobre los $40.000, pero son precios completamente razonables si entendemos los aumentos que ha tenido Bitcoin después del halving durante toda la historia. Tienes que ver esto en el largo plazo, hablamos pues del 2025. Aún así, imagínate que no hagamos un 6x y por ejemplo hagamos un 5x, nos estaría dejando sobre los $200.000. Es por eso por lo que te quiero hacer entender con estos gráficos, con estas imágenes, como te vengo diciendo durante esta última semana, que tienes que mantenerte fuerte y enfocado. Tienes que mantenerte, además de fuerte, enfocado, paciente. Ahora mismo no es el momento de tener miedo. O sea, si tú ahora mismo estás pensando vender tus bitcoins, estás cometiendo errores. Le estás dejando tus bitcoins a las grandes balleras, a los fondos de inversiones, a las grandes compañías para que compren tu bitcoin a un precio ridículo en comparación con dónde podría encontrarse en el 2025. Tengo más cositas interesantes que enseñarte, como por ejemplo algo que yo suelo nombrar muchísimo y lo suelo decir bastante en mis vídeos, y es que el sector de las criptomonedas normalmente está dominado pues por los inversores retails, por los inversores individuales, es decir, por ti, por mí o por cualquier otra persona. Aquí vemos pues lo que sería un gráfico en un cuadrado de cómo está pues dividido la porción de Bitcoin en base a los inversores. Si te fijas, la mayor porción de este cuadrado se encuentra en inversores individuales. Luego tenemos también esa porción de Satoshi, que supuestamente Satoshi, cuando creó Bitcoin, pues lo que hizo fue que bloqueó 1 millón de Bitcoin solamente para él. Y luego tenemos aquí en los, significan todos los Bitcoin que se han perdido por todo el camino. Por aquí tenemos el interesante, que sería el verde, que son lo que serían los funds, ¿vale? Que son los fondos. Los fondos pues es por ejemplo Grayscale, BlackRock, RK Invest y todos ellos que, como sabemos, en esta última semana han adquirido entre todos 100.000 Bitcoins para sus tenencias. Este gráfico que estamos viendo en verde va a seguir ampliándose ahora más que nunca con la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado. Luego tenemos las compañías como por ejemplo podría ser MicroStrategy. Lo interesante es que entiendas que este rectángulo que está dibujado por aquí en amarillo, que es el de los individuals, es decir, tú o yo, los inversores retail, se está cada vez pues disminuyéndose en base a que los funds, los fondos siguen creciendo a pasos agigantados. Tú no puedes permitirte los niveles donde nos encontramos ahora mismo que los fondos empiecen a comprar tus bitcoins, porque es la intención que tienen. Ellos van a manipular el precio, ellos van a intentar bajar el precio para intentar hacer que los inversores retail, si ellos compren todos los bitcoins que los inversores retails van dejando por el camino, ya que sabemos que en el largo plazo Bitcoin se va a revalorizar de forma alcista. A pesar de todo ello, también te quiero enseñar un gráfico que me ha llamado mucho la atención, y aquí quiero hacer también bastante énfasis. Durante el último año hay un 70% de holders que acumulan Bitcoin por más de un año. Parece que ahora mismo nos encontramos en niveles récords haciendo pues holders acumulando Bitcoin durante más de un año. Estos son fundamentos y está claro que parece que la gente está tomando conciencia que hay que ver a Bitcoin como un activo en el largo plazo y no comercializar con él. De todos los holders que hay en Bitcoin, el 70% son holders que acumulan Bitcoin por más de un año. Son cifras bastante considerables y es gente que de verdad
te está entendiendo cómo de verdad hay que comprar y acumular Bitcoin, en qué visión hay que tener la capacidad de ver a Bitcoin por más de un año, 2 años, un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. Espero que tú estés dentro de este 70% porque yo obviamente me sitúo con Bitcoin dentro de este 70% que holdea Bitcoin por más de un año. Espero que esta imagen te haya llamado la atención, sobre todo quédate con este gráfico que vimos por aquí donde te enseñaba que tienes que ver sobre todo a Bitcoin en el largo plazo y ser consciente de lo que sucedió posterior al 2020 en el anterior ciclo donde tuvimos esa subida parabólica y que estamos ahora mismo formando un patrón fractal muy similar al 2024. Y también me gustaría que te quedaras con esta gráfica donde hacer un por 6 son cifras completamente razonables si entendemos que al menos en el anterior ciclo, en el 2020 tuvimos un 9x y en el anterior tuvimos un 40x. Ahora mismo los $40.000 situarnos mínimo por encima de los $100.000 es completamente razonable. Mantente fuerte, mantente estable, mantente frío, mantente paciente, pero sobre todo mantén tu Bitcoin y no dejes que las ballenas compren tu Bitcoin a un precio ridículo en comparación cómo podría situarse en el 2025, 2026, quién sabe 2028, pero sobre todo céntrate ahora en ver el gráfico, en estas similitudes, ver el gráfico pues en estos marcos de tiempo, ver a Bitcoin cuando suceda el halving y cuando pasen 3, 4, 5 meses veamos esa subida parabólica en el precio de Bitcoin, donde este año desde mi punto de vista van a ser subidas increíbles de hasta un mínimo, un 5x, ya que los fundamentos de Bitcoin son más fuertes que nunca y estamos viendo sumas inmensas de capital entrando a Bitcoin. Espero que este vídeo una vez más te haya gustado, te haya llamado la atención. Te animo a que si has visto alguna confusión en este vídeo pues me pidas perdón. Todavía no estoy al 100% lo que sería organizado con mi estudio. No estoy del todo cómodo y por eso no estoy grabando al 100%. Espero que me entiendas y espero también por mi parte tenerlo todo perfeccionado lo antes posible para volver a aumentar la calidad de este canal. Aunque aún así pienso que estos contenidos te servirán de ayuda, ya que la mayoría de la gente que sube vídeos a YouTube habla en el corto plazo, pero no se centra en lo que va a suceder dentro de 6 meses y mi intención aquí es enseñarte los movimientos que puede hacer Bitcoin dentro de 6 meses para que seas consciente de que tienes que adoptar esa mentalidad de ser paciente, mantenerte fuerte y ser también consciente de que ahora mismo el mercado pues está dominado por los inversores individuals, por ti o por mí, ya que Bitcoin se creó por los individuals para los individuals, es decir, se creó por los usuarios para los usuarios. No permitas que los grandes fondos se hagan con tu Bitcoin. Deja tu Bitcoin donde lo tienes y manténlo durante un par de años que verás sus frutos de forma muy parabólica. Muchísimas gracias por atenderme un día más y nos vemos pronto. Adiós.